trabajamos y es muy importante aclarar que nosotros la fe nuestra no es en el Jesús de hace 2000 años, ¿sí? La fe nuestra es en el Jesús que está resucitado hoy. Y eso es muy importante entenderlo, ¿cierto? Creo que parte del proceso usted lo entendieron. O no sé si me hago entender de la expresión, o si tienen dudas con la expresión. O sea, a veces vivimos la fe pensando en el Jesús que vino hace 2000 años. Y se nos olvida que tenemos un Jesús que resucitó y que está gobernando actualmente en el cielo, ¿sí? Que es vivo, que está en este momento ahí, pendiente de nosotros, de nuestras vidas, etcétera. Es vivo, está, como lo dijo al sumo sacerdote, veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre Celestial en las alturas, y él está desde allá. Qué pena. Me silencio. Gracias. Entonces, es muy importante entender eso. Nuestra fe se basa en el Hijo de Dios resucitado, ¿no? O sea, y, y eso es muy importante. En Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Bueno, que fue declarado el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Estoy en Romanos capítulo 1 y voy a leer desde el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a comunicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dejarlo hasta ahí. Un término que se repite en ese grupo de versículos es el término fe. Fe. Como ustedes saben, es uno de los temas que a mí me apasionan, me encantan. Eh, Nunca hay tiempo suficiente para hablar del tema, pero una cosa es lo que yo entiendo, una cosa es lo que yo he aprendido y otra cosa lo que usted ha recibido y lo que usted entiende de la fe. Así que vamos a tratar de juntos eh, unir pensamientos y tener una misma mente en cuanto a la fe. Por eso es muy importante que durante el proceso de la exposición, si usted tiene preguntas, las haga. Si usted tiene inquietudes, las haga. No se vaya
con inquietudes, no se vaya con preguntas en cuanto a la fe. Es muy importante. Usted sabe que Iglesia MIC tiene una forma diferente de pensar de la fe, ¿cierto? La fe que se enseña en muchas iglesias es una fe que es emocional, una fe que es algo místico, una fe que es eh, 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 varía de persona en persona y en muchos grupos se siguen a personas, no, es que ese sí tiene fe y la fe normalmente la usamos para conseguir las cosas materiales, para tener una vida de éxito y ese tipo de cosas. Pero la fe en Iglesia MIC y la manera como lo hemos entendido es algo totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente diferente. Por eso es muy importante que nosotros aclaremos el tema. Que tenga alguna pregunta, levanta su mano y paramos y vamos aclarando el tema. Entonces, antes de hablar de la fe, técnicamente hablando, o sea, teóricamente hablando y hablando del griego, hablando del hebreo, hablando de cómo lo veía Platón, hablando de, 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 de cómo se usaba el término en aquella época, vamos a hablar primero del fundamento de lo que para nosotros es, vamos a colocar bien el fundamento y después vamos a ir profundizando en ya la parte más técnica, ¿cierto? Ya la parte más del griego, más del hebreo, en ese orden de ideas. Entonces, yo voy a hacer el famoso cuadro que ustedes ya me conocen hacer, ya me conocen qué hago para definir la fe. Entonces, voy a hacer el cuadro y usted va de la mano conmigo y lo que no entienda, pues vamos juntos aclarando el tema. Entonces, el tema, este cuadrito, usted lo conocen por la lección número 24. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre en esa libre voluntad, ¿sí? Dentro de esa semejanza nos dio mente, emociones y voluntad. Y dentro de esa voluntad nos dio lo que es el libre albedrío. Ese libre albedrío, él debía tomar una decisión, y esa decisión la tomó cuando él comió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desencadenó pues toda la consecuencia que estaba en el árbol, de la muerte. Entonces la muerte, que es separación, voy a escribirle para este caso muerte, desencadenó la muerte y la separación entre el hombre y Dios. Entonces Adán quedó separado de Dios, ¿sí? Y recibió como consecuencia legal corrupción en su cuerpo. A esa corrupción le pusimos un nombre que es la palabra pecado, ¿cierto? Hasta ahí usted lo tiene claro. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Entonces, esa corrupción es la que nos separa de Dios, pero no solamente nos separa de Dios, sino que también nos condena al infierno, ¿cierto? A toda la raza humana, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12, que más adelante lo vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, listo. Esta parte es muy importante. Entonces, el pecado generó condena eterna o muerte eterna, como nosotros le llamamos, pero también generó esclavitud. Esclavitud terrena, llamémoslo así, para que su merced me entienda. Espero que entiendan el término, esclavitud terrena. ¿Sí? O sea, generó condena, muerte, generó separación de Dios, condena eterna y esclavitud terrena. O sea, durante la vida estábamos condenados a ser esclavos y al futuro íbamos a ir al infierno. Usted lo entiende con la muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Usted lo ha explicado de esta manera, ¿cierto? En la lección número 24. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esta vez lo quiero cambiar y decir, bueno, es condena eterna y esclavitud terrena. O sea, somos esclavos del pecado. Este tema. Cuando hablamos del pecado, que usted ya lo sabe, los frutos, pero también la naturaleza pecadora que nos condena. Ok.
Después tenemos todas las promesas del Antiguo Testamento dadas al pueblo del Señor, dadas a nosotros también con el advenimiento del Mesías. Entonces empieza con Génesis 3:15. Y Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Bueno, eso usted solamente una mención. Así que toda la historia bíblica gira alrededor de esta simiente. Si me hago entender, todo el tema tiene que ver con la simiente. Y toda la Biblia, todas las sagradas escrituras, el centro es la simiente prometida. Eso es muy importante entenderlo. Toda la Biblia gira alrededor de la simiente prometida. Hay grupos que se van y es donde tienen una diferencia de fe. No, es que la promesa del Señor da a Abraham, no, es que el Shekinah, la presencia de Dios, no, es que, sí, la bendición del Señor y todo eso. Eh, la bendición del Señor gira alrededor de esta simiente, de la simiente prometida. Y durante toda la historia bíblica, Él es el centro y Jesucristo es el centro. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Jesucristo es y será el centro. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Finalmente, Jesucristo viene en carne, se encarna, se deja colocar en el madero, ¿cierto? Y como usted ya sabe, ¿qué es lo que mata a Jesucristo? ¿Qué le causa la muerte a Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo muere? Todos lo tenemos claro. Me gustaría escuchar si tenemos claro por qué Jesucristo muere en la cruz. No le dé pena. Es mejor equivocarse y no tenerlo claro y decirlo que uno irse todavía sin esa claridad. Eso aquí no estamos para señalar a nadie. Por Creo la que maldición porque la ley decía que todo aquel que era colgado en madero era maldito. Yo quiero que seamos honestos en esta noche y si usted entiende el tema, usted diga, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Si no lo entiende, no te preocupes, o sea, diga, la verdad no lo entiendo, ¿sí? Porque es muy importante que lo entienda. Si vamos a hablar de la fe, necesitamos irnos todos claros. ¿Quién más? ¿Ya habló Ángela? sí, porque debía cumplirse el mandato de que, o sea, el Señor Jesús, que era libre de pecado, que era el Cordero perfecto, no podía morir, eh, sino que tenía que hacerse como pecador de alguna manera, y ese fue la cruz. Entonces decía que maldito todo el que es colgado del madero, y él tuvo que pasar por eso para poder morir, o si no, él no hubiera muerto. Ok, gracias Esperancita. ¿Quién más? ¿Lo tiene claro? Sigamos. Que no todos al tiempo porque se nos colapsa la red y se nos cae la señal Me aquí puede de decir, yo lo Zoom. entiendo. Solo quiero escuchar que usted lo entiende. No más. Yo entiendo que Jesucristo murió por esto y ya. Pero para que todos estemos en el mismo nivel. Pastor, pues yo entiendo que Cristo murió en la cruz, pero él no murió por pecados, sino por una que Dios había dicho que todo el que subiera en el madero era, era maldito. Y así Ok, fuera su hijo, tocó cumplir la ley. ok. Entonces yo lo tengo muy claro, pastor. Gracias. Gracias, Esperancita.
Aker, Leo, me escribieron en el chat. Entiendo que Cristo murió en la cruz a causa de la maldición del madero, dice Natalia. Muy bien, muchas gracias, Natalia. ¿Quién más? ¿Los demás lo entendemos? Sí, yo entiendo que cuando Dios vio a su hijo en la cruz, tuvo que maldecirlo para cumplir lo que él había dicho. Ok, Y ahí él pudo morir. muchas gracias, Camilo. ¿Qué me falta? Ok, Julián me dice, yo lo entiendo. ¿Los demás lo entendemos? Sí, sí, entiendo que fue por la ley del madero que se Ok, hizo muy importante. efectivo. Eso es espectacular. ¿Los demás lo entienden? ¿Quién me falta? ¿Todos ya lo tenemos claro? O sea, aquí ya vemos una docena que lo tenemos claro. Gloria a Dios por eso. ¿Sí o no? Y eso es muy importante. Ok, vamos a seguir adelante. Cuando él muere por la maldición del madero. Listo. Entonces él muere porque el padre tiene que cumplir la ley. Maldito por Dios, como lo dice Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito por Dios, el que es colgado del madero. A él se le condena, ojo, a él se le condena primero, antes de un juicio, y él tiene que enfrentar el juicio en el trono celestial. Él tiene que presentar su sangre como el sumo sacerdote, él tiene que entrar como cordero y sumo sacerdote, y enfrentar el juicio, ¿cierto? Como cordero y como sumo sacerdote que intercede por nosotros, él tuvo que ir y enfrentar el juicio. O sea, hubo un juicio, hubo un tribunal, ¿cierto? Y él tuvo que presentar su causa, pero en su causa él resultó inocente. O sea, dentro de este juicio, él salió, se declarado hijo de Dios con poder, ¿cierto? Declarado inocente. Entonces, cuando el pasaje dice que fue declarado hijo de Dios con poder por la santidad del Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos, está hablando de ese juicio en el que él fue declarado inocente. Entonces, al ser declarado inocente, en cierta manera, él libró una muerte como si tuviese una muerte a su favor. No sé si me hago entender esa parte. O sea, él libró una muerte. O sea, a su haber quedó una muerte. Para que me entienda. Más una muerte. ¿Sí? O sea, es como si el cielo o el Padre Celestial, como usted lo entienda, le queda debiendo al Hijo una muerte. ¿Por qué? Porque primero fue condenado y luego fue juzgado, pero en el juicio él resultó con una muerte a su favor porque él nunca le falló al Padre. Por eso fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de los muertos. Él quedó con esa muerte a su favor. Él podía hacer con esa muerte lo que él quisiera. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si me hago entender. Su merced dijo, perdón, su merced dijo una cita, ¿cuál era? Gálatas, ¿qué, perdón? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Listo. Bueno, señor. Yo quiero saber si me entienden el hecho de que él tuvo una muerte a su favor, si entendemos el concepto de la muerte inocente.
Pero yo pregunto, él, como dijo, libró una muerte para toda la humanidad o para él. No, él en general libró una, o sea, el Padre Celestial, digámoslo así, para que usted, y hablámoslo en términos humanos, el Padre Celestial le quedó debiendo una muerte a su hijo. En la contabilidad divina, al él enfrentar la condena y luego el juicio, en el juicio él resultó inocente, pero él ya había muerto. Como él ya había muerto, digamos que pasa con una muerte a su favor. No sé, si alguien tiene otra forma de explicarlo, lo entiende de otra forma, yo lo escucho. Está bien, o sea, la idea es que entendamos el concepto de la muerte a favor de Cristo. Pues Si usted Jesús lo ve pagó de otra algo, manera, Jesús pagó algo que no debía. O sea, él no debía nada, pagó. Y como el pastor, de pronto yo creo que el ejemplo que el pastor a veces ha dado sobre aquella persona que la condenan, ¿cierto? Va a la cárcel, pero después se dan cuenta que no debía. O sea, realmente era inocente, porque no fue el autor de que no quebrantó ninguna ley, no mató a nadie, no hizo nada, por lo tanto, fue a la cárcel, pero después de pagar los 15 años en la cárcel, se dan cuenta que era inocente, no debía nada, por lo tanto, ese pago fue un pago sin deuda. es Yo, como pagar algo. Señor, no, yo quería dar un ejemplo así muy sencillo en la cotidianidad. Eh, Pongo un ejemplo de que todos nosotros que estamos aquí reunidos, nosotros tenemos que pagar 1.000.000 de pesos a un banco, todos los que estamos aquí. Y resulta que todos los pagamos, en un momento todos pagamos ese 1.000.000 de pesos al banco, pero resulta que el banco investiga y resulta que el pastor no tenía que pagar ese 1.000.000 de pesos. Entonces ese 1.000.000 de pesos queda como activo para que alguien más o para que se pueda utilizar para pagar otra deuda. ¿Sí? Todos los demás sí teníamos que pagarlo, se pagó, el banco lo aceptó, pero Josh lo pagó, pero como no tenía la deuda, entonces lo que hace el banco es dejar ese 1.000.000 de pesos ahí como activo para después utilizarlos para algo más. ¿Listo? Entonces, ese millón que queda de activo, ¿sí? Estoy haciendo, digamos que la comparación de la muerte, es lo que después se toma para hacer, digamos, en comparación con la muerte de Cristo, esa vida quedó activa para después utilizarla en algo, que es lo que después George nos va a decir que es la que Dios utiliza. ¿Sí? gracias, Fer. Queda a su favor, queda Queda a su a su favor. favor. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas en cuanto al tema? ¿Todo está claro? Ok, si todo está claro, al que darle una muerte a su favor, Jesús toma una decisión. Él toma una decisión. Ok, nosotros no vemos esa decisión, sí, pero ¿dónde está la decisión? ¿Cierto? Estamos hablando en términos humanos. Usted me dice, ay, pero esa decisión no está escrita. Bueno, sí está escrita, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. La decisión está ahí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cierto? Y usted va a empezar a verlo en otros versículos y a entenderlo. ¿Sí? Hebreos 1, versículo 10. Con una muerte nos redimió a todos, con una sola muerte. Y hay muchos pasajes que hablan en derredor de la muerte de Cristo. Entonces, él tiene esa muerte a su favor y él toma una decisión. Nuestro Señor Jesucristo toma una decisión y le dice al Padre, Padre, ¿aceptas mi muerte que está a mi favor, que enfrenté en la cruz, que yo no debía enfrentar, que es una muerte inocente? Eso es lo que se conoce como una muerte inocente, como la sustitución de la historia de Isaac, el inocente muriendo por el culpable. Entonces, esa muerte inocente, él aceptas esa muerte inocente como pago
por la muerte que te debe el hombre, porque la ley decía, la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros, la humanidad entera, le debe una muerte al Señor. Pero aquí es donde él hace la imputación de su muerte. Tiene una muerte a favor y él la abona por la gracia de él para nosotros, para la humanidad. ¿Sí? Completa. ¿Por qué? Porque él tiene que solucionar el problema del pecado. Eso es lo que no entienden algunas veces los que dicen que Jesucristo solamente murió por los escogidos. Y yo digo, yo tengo que rechazar ese pensamiento porque Cristo no murió por los escogidos, él murió por el tema del pecado. Él tuvo que solucionar el problema del pecado, completo, para todos, en potencia. O sea, él tuvo que pagar la deuda completa, esta deuda inicial, él tuvo que cancelarla. No sé si me hago entender del pago de la muerte como problema legal, como deuda inicial para toda la humanidad. ¿Es correcto? ¿Me lo entienden? ¿Lo comunico bien? Si alguien tiene dudas, puede preguntar. ¿Está claro? Pueden hacer así con la manito. Sí, lo Sí, tenemos claro. señor. Sí. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Sí, señor. Señora, señor. Ok. Este movimiento, esta transacción que se dio a través de esta obra perfecta y preciosa, es lo que nosotros entendemos la obra. Bueno, este es el pago y el pago a su vez lo interpretamos como la obra consumada de Cristo. Entonces, el pago es la obra consumada de Jesucristo. Ese es el pago. El pago, la paga del pecado es la muerte, él pagó con la muerte. Entonces, el pago de nuestra salvación es a través de la obra consumada de Jesucristo. Esta obra que él hizo, toda esta obra preciosa y consumada, prometida de la antigüedad, escrita en el Antiguo Testamento, profetizada por los profetas del Antiguo Testamento a través de la simiente prometida, cumplida hace 2000 años. Toda esa obra es la obra consumada de Cristo, es el pago de la deuda. En una frase concentrada que resuma todo eso, en el griego se utilizó el término fe, o en griegos pistis. Pero si usted va a buscar el significado en griego de pistis, no es la obra consumada de Cristo. No sé si me hago entender. Nosotros lo entendemos porque nosotros conectamos lo que está diciendo el Señor. Su fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál fe? ¿Cierto? Porque en la justicia de Dios, ¿cierto? En la justicia de Dios, dice Romanos, bueno, empieza diciendo en el 5, en el 5 dice, por la obediencia a la fe en todas las naciones. Después dice, su fe se divulga por todo el mundo, en el 8. Después dice, en Romanos 1:12, en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y luego dice,
Bueno, está en forma de creer, pero después hablamos del creer. Y luego en el 17 dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces está hablando del término fe. Si usted busca en el griego, si usted va a un diccionario en griego y busca pistis, ¿sí? Usted no va a encontrar el significado profundo condensado a través de cómo se usa en el Nuevo Testamento, sino usted va a encontrar firme persuasión. Entonces, hay personas que cometen el error de decir, bueno, pero si eso es lo que está diciendo, vamos a buscarlo en el griego lo tiene que decir. Entonces va al griego, dice firme persuasión, pero aquí no dice nada de la obra de Cristo. Pero lo que no estamos entendiendo es que el término fe en el griego era un término común y corriente, ¿sí? ¿Qué es lo que llena ese término? ¿Qué es lo que le da la potencia y la relevancia a ese término en el griego? El contexto de lo que estamos hablando y cómo se está usando el contexto. Entonces, para nosotros, fe o pisti es el pago por la obra consumada de Cristo. Esto es un sustantivo, pistis es un sustantivo. No es un verbo, es un sustantivo. Por lo tanto, hace referencia a algo fijo, algo completo, ¿cierto? Un nombre, una casa, algo que es un objeto, que es algo, puede ser intangible, pero es inamovible, es algo que no cambia. Ahora yo pregunto, ¿es correcto o está clara la idea? ¿Me transmito correctamente el tema de la fe? Como digamos que haga de cuenta que esto es una vasija en la que se llama fe y sobre esa vasija se metió todo lo que es la obra consumada de Cristo. Por eso hablamos de nuestra fe. Por eso cuando usted dice mi fe, estoy hablando de la obra consumada de Jesucristo. Esa es mi fe en la que yo camino. Estoy siendo claro, los escucho. Dudas, inquietudes hasta ahí. Sí, está claro. Entonces, nosotros vamos a vivir una lucha interna porque normalmente por el daño, por el hábito, el vicio religioso que traemos, normalmente cuando escuchamos el término fe, nos movemos más a la manera como yo experimento la creencia, ¿sí? Pero hemos pasado años y usted va a pasar tiempito en el que su mente le va a luchar ahí adentro y la idea es que la mente lo lleve a cuando yo oigo fe, es la obra consumada de Jesucristo, toda la obra tan espectacular, amorosa, generosa, de gracia que Él hizo para nosotros. Esa es mi fe. O sea que cuando hablamos de la fe es algo inamovible, algo que no se puede cambiar, algo inefable, algo increíblemente hermoso, pero está amarrado a este evento prometido, obviamente, en las Sagradas Escrituras, pero amarrado a este evento. Por eso mi fe, por eso es espectacular, porque cuando lo entiendo de esa manera, eso quiere decir que mi fe no va a cambiar. Mi fe no va a cambiar ni puede cambiar. Esa es la cosa más hermosa, porque no depende de mí, depende de una obra que ya se hizo. Por eso es la obra consumada de Jesucristo. ¿Sí? Pero en el griego, para nosotros poderlo entender en el griego, tenemos que entenderlo como a un término al que se le dio un significado. Por eso es que los que solamente dependen del griego para tratar de entender la obra del Señor están mal,
en el proceso. ¿Sí? Están totalmente mal, porque de hecho, Platón veía la fe como un aspecto del conocimiento de ignorancia. ¿Sí? Ellos trazaban una línea de conocimiento. Vamos a ver, de pronto nos va a tocar extendernos a la próxima semana, pero ellos veían una línea de conocimiento y dentro de esa línea de conocimiento, lo más pobre en el conocimiento es la pistis. Claro, si usted se va al griego y como los filósofos veían la pistis, pues usted nunca va a entender la fe, nunca. Lo entendemos a través de todo el contexto histórico y de la manera como se usa el término por Jesús, por los apóstoles, en las cartas apostólicas. Ahí vamos, ahí es donde nosotros le damos forma a este término. En la justicia de Dios, perdón, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está hablando de Jesucristo. Así que cuando usted va, por ejemplo, al libro de Hebreos y habla de los héroes de la fe, por la fe Abraham. Entonces la gente, como tiene todavía el vicio, ay, si él tenía, mejor dicho, una obediencia a Dios ciega, y ese man sí tenía fe en Dios. No, ahí está hablando de la promesa, por la fe a Abraham, porque a él se le dio la simiente, se le dio la promesa de la simiente. Y usted sigue haciendo, continúa amarrando el tema y entiende que la fe es una causa, una razón, una promesa, una situación que va a ocurrir en el futuro. Y para eso Dios tuvo que mover hombres, tuvo que mover naciones, tuvo que mover circunstancias para que finalmente Jesucristo entrara en escena. Entonces la fe no es, no es, no es, no es algo que surgió de la naturaleza humana. Es una idea divina que la desarrolló en la historia. Preguntas. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Es muy importante que usted y yo lo tengamos claro, especialmente en el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es muy legal. Y si no entendemos la transición legal que él hizo, pues va a ser muy difícil que profundicemos en otras verdades. Por eso pregunten, por favor, no le dé pena, no le dé pena preguntar. No, pastor, no entiendo esto. No importa. Pregunte. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿O quién me está entendiendo? Los escucho. ¿Alguien fue más claro hoy? ¿Entendió algo más? ¿Alguien vio algo nuevo? Que digo, ay, pastor, vi esto. Tenía esto, pero vi esto. Aliméntanos con lo que viste. Con el ejemplo de Fercho, lo vi diferente. O sea, yo lo entiendo, pero cada vez veo que con los ejemplos entiendo más. Ok. Gracias, Angelita. Gracias. O alguien, cuando estábamos hablando, vio algo que de pronto en palabras no se puede explicar, pero que a través del Espíritu Santo usted vio algo diferente. Por favor, bendícenos con lo que Dios te haya colocado en el corazón, mostrado. Es muy importante a veces hablar, dar el espacio para que usted hable, porque si hablamos, no, y que el pastor como es el que sabe, ¿cierto? Pero no, ustedes tienen que percibirlo en su idioma, en su mente, en su corazón, y tenemos que aprender a modularlo, a enseñarlo, a transmitirlo,
a tenerlo claro. Después vamos a hablar del creer. Hasta ahora estamos hablando del sustantivo, de la fe como, como objeto sujeto en el que nos cimentamos, inamovible, ¿sí? Por eso decía, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¡Wow! Puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Uf, ese versículo es espectacular. La fe no depende de mí, no depende de qué tan entregado sea, no, ahí vamos a hablar de creer, vamos a hablar más adelante de confianza, ¿sí? Pero la fe estás toda en la gracia de Dios, está todo en la obra de Cristo, completamente en la obra de Cristo. Preguntas, inquietudes. Ok, así que de aquí en adelante, cuando nosotros hablemos de fe, en tu mente, y si no lo has hecho todavía, debe hacerse esto. Esto tiene que evocar, cuando el término fe sea evocado, en el caso de nuestro estudio en Romanos o cuando se cita en Romanos, automáticamente lo que tiene que suceder en nuestra mente, lo que tiene que suceder en nuestra mente, ¿sí? Uy, es que nos traiga la obra consumada de Cristo. Perdonen el dibujo, pero pues trato de ayudar con matachos, pero yo no soy el diseñador gráfico, ¿no? Pero cuando yo mencione la fe, hable la fe, ¿sí? Lo que tiene que venir es la obra consumada de Cristo. Esa es mi fe. Vuestra fe se divulga por todo el mundo para la obediencia a la fe. La fe que nos es común a vosotros y a mí. Eso está en el pasaje que leímos. Esa fe. ¿Alguien tiene algo para aportar? Claro, por eso la manera que Mick piensa es totalmente diferente a muchas iglesias, porque nosotros, las otras iglesias todavía ven la fe como algo que sale del ser humano. Están explicando el creer, no están explicando la fe, sino están explicando es el creer. ¿Sí? Muchas iglesias o muchos pensamientos o muchos puntos teológicos. Incluso en la universidad, como ustedes saben, estoy terminando la teología profesional y en la universidad todavía se habla de fe como, como, como algo del corazón del hombre. ¿Sí? No se ve de esta manera. Y yo no estoy diciendo, no quiero ser vanaglorioso. A veces sonamos y vamos a sonar como faltos de humildad en muchas cosas, pero pues para mí esa es mi verdad. ¿Sí? Y es la verdad que hemos construido durante años y años, hemos analizado, hemos investigado, tenemos toda la base argumentaria para demostrar que efectivamente el término fe se refiere a esa la obra de Cristo, que Él ha sido el centro, Él será la razón, Él será la potencia, Él será siempre el objeto principal de nuestra creencia. Por lo tanto, es a lo que nosotros le atribuimos el valor de la fe. La fe es como el término que
condensa, es la palabra que está buscando, condensa lo que él hizo, lo que él planeó en la eternidad, lo que profetizaron y lo que desarrolló hace 2000 años y lo que él vive en el cielo hoy día y que nos dio a nosotros como tesoro, como la cosa más hermosa y espectacular. ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Bueno, a mí se me acabó la pita, dicen por ahí, de lo que quería compartirles hoy. Posiblemente vamos a hablar con los profesores para mirar cómo explicamos la parte técnica, pero para mí era muy importante y lo hablamos antes de planear la clase, que teníamos que aclarar el tema, el término, que estuviese bien claro en todos nosotros, porque esa es la base fundamental de todo el ministerio, de todo el desarrollo de Iglesia Mí, pero es la base fundamental del libro de Romanos, sobre todo, de la palabra del Señor. Si alguien quiere aportar algo, si no, Yo hermano, yo sí quería, pues, obviamente a todo lo que has dicho y apoyando lo que tú dices, que es importante, em, mm, obviamente como hijos de Dios y como estudiantes de este curso de Romanos, que podamos tener muy en claro lo que es la fe y como tú en algún momento lo dijiste, la diferencia que tiene con el creer, que normalmente en la actualidad los tenemos como sinónimos, como acciones del hombre, y son sinónimos, ¿no? ¿Qué es la fe? La fe es el creer. ¿Y qué es el creer? Es la fe y no es correcto. Y pues ya por lo que tú has explicado, la fe no es una acción, sino, como tú le dices, es algo que ya está establecido, ya está hecho, está fuera de nosotros, algo que sucedió, algo que se hizo, que ya está en firme. Y bueno, no, lo que tú dices, que podamos cada día aclararlo más, que es importante para nosotros como hijos de Dios poder tener este concepto o este concepto tanto de fe como el de creer, tenerlos muy en claro, y su diferencia y demás, porque es la base, por decirlo de alguna manera, de lo que representa nuestra fe en Cristo. gracias, Fer. Quiero terminar diciendo que lo que estamos llamados a predicar nosotros no es el término y cuánto sabemos del término y la manera como nosotros lo usamos. No, yo quiero, y siempre en Cronológico Maestros y en todas las clases, lo que nosotros predicamos es la obra de Cristo, la muerte, esa es la fe, pero la fe convertida en acción. ¿Sí? No es el término lo que fuimos llamados a predicar. Lo que fuimos llamados a predicar es que el discípulo vea lo que costó su salvación, cómo funciona. Pero el término técnico viene más adelante. Más adelante usted puede, porque a veces nos podemos perder de vista queriendo tratar de explicar el término. ¿Y qué es la fe? No diga eso, que eso no es la fe. No, lo que nosotros ya fuimos llamados a predicar es la muerte de Cristo, la obra de Cristo, ¿cierto? Por eso es muy importante que usted entienda la diferencia entre el término y lo que significa el término. Lo que fuimos llamados a predicar es el significado. Después Dios nos va a dar la oportunidad con la gente de aclarar bien los términos, pero lo que salva a la gente es la obra de Cristo. No sé si me hago entender ahí. Lo que salva a la gente es la muerte de Cristo. Y esa es a la que tiene que estar clara en la mente del oyente. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Sigan analizando, sigan reflexionando en el tema. Y cualquier duda o pregunta, por favor, a través del grupo. Ahí escriban, no, pastor, tengo esta duda y vamos respondiendo y vamos creciendo juntos. El Señor les bendiga. Que pasen una espectacular noche. Gracias, Dios les bendiga, que Muchas estén bien. gracias, Hasta pastor. luego. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén.